¿cuántas mujeres han dirigido el Partido Comunista desde que llegó Fidel Castro? No, mejor, desde que se fundó el Partido Comunista de Cuba en la década de 1920. Ninguna. Les dejo el video por acá de Irene Montero por Cuba. Miren esto, qué interesante. También el jefe de Estado cubano recibió a Irene Montero, diputada al Parlamento Europeo por el partido de izquierda español Podemos, con quien conversó sobre los desafíos de Cuba y el mundo ante la nueva administración de los Estados Unidos. Entre otros temas, el mandatario y la activista por los derechos humanos conversaron sobre las relaciones en nuestro país. Dice el periodista que Irene Montero es activista por los derechos humanos. Increíble. Con la Unión Europea, diálogo, comentó Díaz-Canel, que se ha mantenido a pesar de los intentos de los enemigos del pueblo cubano por impedirlo. Bueno, es bastante contradictorio que Irene Montero, yo de Manuel Pineda lo entiendo, pero Irene Montero es bastante contradictorio que esté en Cuba. La reunión de Irene Montero, la exministra de Igualdad de España, con el puesto a dedo Díaz-Canel, resulta pues, rara, contradictoria por muchas razones, especialmente en el contexto de los derechos humanos que menciona el propio periodista y además en el contexto de las mujeres presas políticas en Cuba, a quien Irene Montero dice representar. Irene Montero es una doble moral. ¿Por qué? Bueno, por la forma en que ve los derechos humanos. Irene Montero se ha presentado ella misma como una defensora de los derechos de las mujeres y de la justicia social en España y en Europa. Pero al reunirse con Díaz-Canel, cuya administración, su dictadura, encarcela y reprime a mujeres por razones políticas, Irene Montero entonces se contradice. Irene Montero debería ser enemiga de Díaz-Canel. No estará ahí sentada con él conversando si de verdad Irene Montero defiende lo que dice defender. En Cuba existen mujeres presas por manifestarse pacíficamente. Muchas de ellas son madres de las que Irene Montero dice que necesitan conciliar. Muchas de ellas son jóvenes de las que Irene Montero dice que necesitan educación, que han sido sometidas a juicios sin ninguna garantía y luego encarceladas en condiciones infrahumanas, siendo torturadas, algunas de ellas torturas contadas por sus propios familiares. Irene Montero es una hipócrita porque hace silencio sobre la represión de las mujeres. Mientras Irene Montero ha condenado la violencia, lo que ella llama violencia de género, y la represión en otros países, en España, por ejemplo, ha evitado pronunciarse, y no lo ha hecho, sobre las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y mujeres opositoras cubanas, sobre el destierro de mujeres opositoras cubanas como Anameli Ramos y Omara Ruiz Urquiola. Hay organizaciones como Prisoner Defenders y Amnistía Internacional que se han pronunciado sobre el encarcelamiento, que han denunciado la persecución de mujeres en Cuba, incluyendo torturas psicológicas, incluyendo violencia, incluyendo incluso violaciones en las prisiones, juicios sin pruebas, pero ahí Irene Montero está sentada con Díaz-Canel hablando tranquilamente sin siquiera preguntarle por ninguna de estas denuncias, que ya no es que la haga la ultraderecha, la hacen organizaciones como Amnistía Internacional y Prisoner Defenders. Irene Montero es, además de hipócrita, además de mala persona, es incoherente. Incoherente porque Irene Montero defiende el feminismo, pero Irene Montero ha promovido el feminismo en España. Parece que en Cuba no quiere promoverlo, porque en Cuba se alinea con la dictadura y con el dictador que persigue a las mujeres por su forma de pensar, que las encarcela por ejercer su derecho a la manifestación. Muchas de las presas políticas cubanas son madres, son estudiantes y son profesionales que han sido separadas de su familia solo por expresarse. En esta reunión con Díaz-Canel, Irene Montero ignora las denuncias de violencia de Estado contra las mujeres en Cuba
lo que demuestra en efecto que es una hipócrita, porque si ella denuncia el patriarcado en España, bueno, en Cuba no es que, teniendo la misma vara de medir, no es que solo existe el patriarcado, es que en Cuba el Estado, que es el partido, por desgracia, actúa como represor patriarcal de las mujeres, incluso del propio partido. ¿Cuántas mujeres han dirigido el Partido Comunista desde que llegó Fidel Castro? No, mejor, desde que se fundó el Partido Comunista de Cuba en la década de 1920. Ninguna. Pero ahí tú ves a Irene, la que ataca al patriarcado, sentada con el patriarcado. Hipócrita. Irene Montero, con esta visita, lo único que está haciendo es blanquear la dictadura del Partido Comunista. Montero está legitimando un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Su actitud se suma a la de otros politicastros de izquierda, por cierto, muchos de ellos, que han minimizado la represión cubana mientras condenan las violaciones que son irrelevantes incluso a veces en otros países del mundo como en España. La reunión de Irene Montero con Díaz-Canel es contradictoria porque traiciona los principios que dice defender la propia Irene Montero en cuanto a derechos de las mujeres, en cuanto a derechos humanos. La reunión de Irene Montero con Díaz-Canel es vergonzosa porque mientras Irene Montero defiende el feminismo en España, ignora la brutal represión que sufren en Cuba las mujeres. ¿Reprimidas por quién? Por el sistema que preside ese sinvergüenza que está en la foto con ella. Y ahora quiero hacerles una pregunta a los cubanos en España, especialmente en Madrid, el grupito que saben quiénes son. Los que nos llamaban a nosotros fachas, a mí, a Lazarito, los que nos llamaban a nosotros de ultraderecha, porque estábamos contra Podemos y contra toda esta panda de hipócritas. Y los que nos decían, no, es que Podemos no es como la dictadura, no es que el PSOE no es como la dictadura, no es que la izquierda española no es como la dictadura en Cuba. Ahora, ¿qué carajo me vas a decir? Partida de descarados que son ustedes también. Ahí tienes a la líder de Podemos en el Parlamento Europeo, para no decirle otra cosa. Ahí la tienes sentada con quien tú dices que es un dictador criminal, hablando de cualquier cosa menos de las hostias que reciben las mujeres en Cuba por expresarse. Ahora, ¿qué me vas a decir? Ahora, el próximo 8 de marzo, te quiero ver a ustedes, muchachitas de ese grupito. Las quiero ver el próximo 8 de marzo con las banderitas y los pañuelitos morados en la manifestación que organice Irene Montero. Las quiero ver. Porque ustedes tienen menos vergüenza que Irene Montero. Si Irene Montero es una descarada, ustedes son 10 veces descaradas. Hay que tener la cara dura para decir en España que tú estás contra la dictadura castrista, contra la dictadura de Canel, pero que tú apoyas a Podemos por el feminismo. Hay que ser miserable. Las quiero ver el próximo 8 de marzo en la marchita podemita, aplaudiendo y cantando y haciendo coreografías. Allí las espero. Por otra parte, Irene Montero no solo ha sido contradictoria por este viaje, esta visita a Cuba. Irene Montero ha sido una figura polémica por sus contradicciones en muchísimas áreas de su discurso político, especialmente en derechos humanos, feminismo y justicia social. Por ejemplo, el feminismo selectivo de Irene Montero. Irene Montero defiende el feminismo en España, pero apoya regímenes que violan los derechos de las mujeres de forma sistemática. O, por ejemplo, Irene Montero también ha evitado pronunciarse sobre la persecución de mujeres en Venezuela, sobre la persecución de mujeres en Irán,
sobre la persecución de mujeres en Nicaragua, mientras denuncia la violación en países como España de los derechos de la mujer. Irene Montero ha apoyado y apoya el régimen de Nicolás Maduro, donde las mujeres periodistas y activistas han sido perseguidas, encarceladas, torturadas y algunas asesinadas. Y ahí la tienes, sentada con Díaz-Canel. Irene Montero hace silencio ante la situación de las mujeres en los países islámicos radicales, al mismo tiempo que defiende en España que las mujeres haya que dejarlas, porque si se autoperciben vaca, camello, cucaracha o ratón, esto está bien. Y nosotros los machos patriarcales cis heteros somos terribles. Pero ahí la tienes, sentada con Canel. Irene Montero no ha denunciado la opresión de las mujeres en Irán, en Afganistán, en Arabia Saudí, donde son ejecutadas, encarceladas, casadas siendo niñas. Bueno, ¿cómo va a denunciar los matrimonios infantiles si Irene Montero está de acuerdo? Y así lo expresó ella, en que los niños tengan relaciones sexuales consentidas, por supuesto, por el niño. Irene Montero critica las políticas occidentales, pero jamás ha criticado nada de esto. Otra de las cosas interesantes de Irene Montero fue la ley del solo sí es sí. ¿Se acuerdan de la ley del solo sí es sí? Porque si sí es no, ya sí entonces no es sí, ni no es no. Ya no podría ser sí y sí podría ser no. Por eso solo tiene sí, todo solo puede ser sí. ¿Se acuerdan de eso? Acá tienen el artífice del solo sí es sí. Pues la ley del solo sí es sí tenía un punto interesantísimo. Irene Montero aprobó una ley que pretendía, estaba diseñada para endurecer las penas contra agresores sexuales. Sin embargo, redactaron estos iluminados también la ley, que la misma ley permitió la reducción de condenas y la excarcelación de más de 1.000 delincuentes sexuales en España. Vamos a hacer una ley para endurecerla. Y al final la ley consiguió excarcelar o reducir la condena a los agresores sexuales en España, lo cual lleva a pensar que, oye, ¿de verdad la ley era para endurecerlo o para soltarlos? En lugar de asumir la responsabilidad, Irene Montero, como todo comunista, culpó a los jueces por interpretar mal la ley, a pesar de que las rebajas de las condenas se hicieron tal cual decía la ley. Irene Montero además apoya la ideología de género, pero ha promovido leyes que permiten el cambio de género con autodeterminación, lo que ha generado críticas de feministas tradicionales que advierten entonces los riesgos para los espacios exclusivos de mujeres, por ejemplo, en cárceles y en los deportes. Feministas radicales como Lidia Falcón y otras han criticado que la política de Irene Montero borra la categoría biológica de mujer. Irene Montero además hace críticas al capitalismo. Ella es muy anticapitalista. Pero claro, ella se beneficia perfectamente del capitalismo. Ella se declara anticapitalista, pero disfruta de los privilegios del sistema capitalista que la tiene ahí de europarlamentaria. Ha criticado a la burguesía, pero ella vive en una mansión en Galapagar valorada, según la versión oficial, en más de 600.000 euros, pero según versiones extraoficiales, valorada en más de 1 millón de euros. Mientras Irene Montero pide solidaridad, mientras Irene Montero pide austeridad, Irene Montero tiene un sueldazo público y está acumulando un patrimonio, no solo el del chalet de Galapagar, sino en otros pisos, otros bienes inmuebles que sigue adquiriendo. Irene Montero, incluso, dentro de sus contradicciones, ha llegado a criticar a la monarquía, llamando a la institución caduca y machista, que no es que a mí me parezca la monarquía la panacea, pero al mismo tiempo que critica la monarquía, su partido político y ella misma ha asistido a eventos organizados por la Casa Real. Por ejemplo, en el año 2022, Irene Montero participó en el desfile del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, saludando allí en ese desfile al rey y a la reina Leticia. Irene Montero es, en efecto, una hipócrita que ha demostrado muchísimas contradicciones en su discurso político, especialmente en el feminismo, en la justicia social y en cuanto a la política internacional. Mientras se presenta Irene Montero como defensora de derechos de las mujeres y la igualdad, promueve políticas que debilitan justamente la condena de agresores sexuales y además visita regímenes autoritarios como el cubano que viola los derechos de las mujeres. Esa es Irene Montero.
Y por eso yo les vuelvo a invitar a los cubanos y cubanas y cubanes. Había algunos también por ahí, podemitas de Madrid, todos artistas, intelectuales, todos ellos gente muy inteligente, gente brillante. Los quiero ver el próximo 8 de marzo en la marcha. Los quiero ver. Con Irene allí. Los quiero ver. Yo le quiero recordar a Irene Montero algunos de los problemas de las mujeres en Cuba, porque las mujeres en Cuba enfrentan graves problemas debido a la represión que representa y que aplica ese que está sentado ahí al lado de ella. Uno de los problemas, creo que el que ahora mismo le da en toda la cara, es la represión política y la persecución que sufren las mujeres cubanas que se oponen al régimen de Díaz-Canel. Mujeres como las damas de blanco y otras activistas por los derechos humanos son constantemente acosadas, detenidas, golpeadas, torturadas, vejadas, humilladas por las fuerzas represivas de la seguridad del Estado que representa este payaso que tiene ahí delante. Estas mujeres no tienen derechos ni a protestar, ni a expresar su descontento. No tienen derechos prácticamente ni a respirar. Estas mujeres arriesgan cada día su libertad, la pierden, arriesgan cada día su integridad física y algunas la pierden, como Laura Pollán, por culpa de la dictadura que Irene Montero tiene ahora mismo en la silla del lado. Otro de los problemas que sufren las mujeres en Cuba es la violencia. Por desgracia, es noticia cada semana la muerte de otra mujer en Cuba. La violencia en Cuba es una crisis. La violencia contra la mujer hoy en Cuba es una crisis dada por un régimen que ha primado en la educación la ideología ante el civismo y los valores. Por eso hoy el régimen cubano niega la existencia de esta violencia y no la ha tipificado como un crimen grave en el Código Penal. En Cuba te caen más años por matar a una vaca que por matar a una mujer. No existe en Cuba refugio para víctimas de violencia, mujeres. Ni existen mecanismos efectivos de protección. Va la policía, la mujer, a denunciar al abusador y el abusador a lo mejor lo detienen si tiene gasolina a la patrulla o si el policía tiene tiempo. Pero al otro día está en la calle y termina matando a la mujer. Las denuncias suelen ser ignoradas por la policía y las mujeres están indefensas. Pero ahí está Irene, sentada en la silla de al lado del criminal que ejecuta todo este sistema macabro. Otro de los problemas de las mujeres que critica Irene en España, el techo de cristal, la brecha salarial, pues es la falta de oportunidades laborales en Cuba y la explotación. Las mujeres en Cuba no tienen oportunidades reales de crecimiento profesional. La dictadura promueve la falsa igualdad, pero en la práctica el acceso a puestos de liderazgo es restringido. Es restringido para quienes no estén de acuerdo con el régimen comunista. Muchas de las mujeres cubanas terminan en el turismo sexual. Turismo sexual que es un fenómeno también encubierto por el propio régimen cubano. Muchas de las mujeres cubanas terminan siendo jineteras y el régimen cubano promueve además el turismo sexual porque con la caída del turismo es la única forma de atraer turismo a Cuba, convirtiendo a la mujer cubana en prostituta y usándola como esclava. Pero esto Irene Montero parece que se le olvidó. Otra de las cosas que afecta a la mujer cubana es la escasez de productos de higiene femenina. Sí, la pobreza menstrual en España. Sí, ustedes escuchan pobreza menstrual y dicen a alguien que se le fue la pinza. No, esta gente hablan en España de pobreza menstrual. Sin embargo, en Cuba, háblenme de cuando las mujeres tienen íntimas o compresas, que es como se llama en España. Desde hace décadas, las mujeres en Cuba sufren por falta de compresas o de íntimas, pero además por falta de tampones, por falta de anticonceptivos. El régimen cubano
quien se apropió de todo el sistema sanitario y de las farmacias, no garantiza ni siquiera estos productos básicos. Y en el mercado negro, estos productos básicos tienen precios que las mujeres con su salario no pueden pagar. Muchas de las mujeres cubanas que sí son pobres, pero no menstrualmente, son pobres en todas las áreas de la vida. Tienen que ponerse trapitos para retener la sangre y lavar luego el trapito. Pero ahí ves a Irene Montero, que habla de pobreza menstrual en España y no le ha preguntado a Díaz-Canel por qué las mujeres cubanas no tienen íntimo. Otro de los problemas que tienen las mujeres en Cuba y que Irene Montero parece que se le olvidó es la crisis en el sistema de salud materno-infantil. La propaganda castrista dice que la atención a las mujeres embarazadas es una prioridad y está garantizada, pero la realidad es muy distinta. El 70% de las mujeres embarazadas en La Habana tiene anemia y La Habana es uno de los sitios donde mejor se come. En los hospitales faltan medicamentos, en los hospitales faltan insumos, pero en los hospitales falta una sábana, una almohada, el clima, tienes que llevar ventilador, cubo, falta el agua. Las condiciones y la atención médica en Cuba es deplorable. Además, muchas mujeres embarazadas sufren presiones para abortar si el propio régimen considera que su hijo nacerá con alguna condición que afecte, según ellos, las estadísticas oficiales. Otro de los puntos críticos para la mujer en Cuba es la prostitución forzada y el tráfico de mujeres. El turismo sexual en Cuba es una industria impulsada por la crisis económica y por el propio régimen que crea la crisis económica y crea la industria del turismo sexual. Muchas mujeres y niñas son obligadas por la miseria a vender sus cuerpos a turistas extranjeros para poder sobrevivir, porque hay tiendas en dólares, pero los salarios son en pesos cubanos. Y la forma de obtener dólares, ¿cómo es? Prostituyéndose con un extranjero. Hay denuncias de redes de trata de personas que operan con la complicidad del régimen cubano. Trata de personas, de mujeres. La falta de acceso a la información y la censura digital. Podría parecer que no ante todo esto que le he contado, pero también es una forma de represión. Es uno de los problemas que sufren las mujeres en Cuba. Las mujeres, como toda la población, sufre censura extrema. Camila Acosta, periodista independiente, sufre censura y encarcelamiento. Dentro de su casa la encierran arbitrariamente. El régimen cubano bloquea el acceso a la información independiente y prohíbe a las organizaciones feministas, autónomas, que puedan socorrer a las mujeres. Y además persigue a periodistas que intentan denunciar lo que le pasa a las mujeres. Las mujeres en Cuba no pueden organizarse libremente. Solo tienen la Federación de Mujeres Cubanas. No puede haber otra organización. No pueden acceder a recursos. No pueden tener apoyos, ya sea financiero o acompañamiento, si no es autorizado por el régimen. Es decir, Irene aquí está sentada con el patriarca de Cuba, hablando cordialmente. La discriminación económica y la pobreza extrema es otro de los puntos críticos de las mujeres hoy en Cuba. Las mujeres cubanas están afectadas por la miseria generalizada que ha creado el propio régimen. Muchas son madres solteras, separadas de su familia, ya sea a voluntad porque su marido ha tenido que emigrar. Muchas han tenido que emigrar dejando a sus hijos en Cuba. Pero en cualquier caso, mujeres, madres solteras que pasan dificultades brutales, que no pueden alimentar a sus hijos con los salarios de miseria que les paga el dictador que tiene Irene enfrente. La falta de autonomía financiera que defiende Irene en España, que las mujeres tengan autonomía financiera y que puedan conciliar, pues la falta de autonomía financiera en Cuba vuelve a las mujeres dependientes de las remesas de la familia y del mercado negro para subsistir. Todo lo que critica esta hipócrita en España es lo que ocurre en Cuba. El Estado cubano, el Estado patriarcal, el Estado dictador criminal cubano, controla hasta la maternidad sobre la familia. Tiene control absoluto. En Cuba la maternidad está politizada. El régimen cubano se mete en la vida privada con el código de familia. Desde presionarlas para abortar hasta quitarles la custodia de sus hijos si son disidentes políticas. Todo esto sufren las mujeres cubanas. La falta de derechos y de ausencia de un movimiento feminista real en Cuba. Todo esto también sufren las mujeres cubanas.
Las organizaciones de mujeres cubanas están controladas por el Partido Comunista. Ellas tienen que pertenecer a la Federación de Mujeres Cubanas o no pertenecer a nada. Porque si no, el partido las encierra, las mete presas. Irene Montero no defiende a las mujeres. Irene Montero no es la voz de las mujeres. Irene Montero es una hipócrita que defiende una ideología, que defiende sus intereses y le da igual cómo viven las mujeres en Cuba y en el resto del mundo. Las mujeres cubanas no son libres y están sometidas a una dictadura que las oprime en todos los aspectos de su vida. La verdadera emancipación de la mujer cubana solo será posible cuando personas como Irene Montero y como el que está sentado enfrente desaparezcan de la vida política, no solo de Cuba, de cualquier país del mundo.